Fernando Benítez, que dirigía el suplemento cultural del periódico Uno más Uno, el sábado, tuvo la ocurrencia de renovar la sección de crítica de música. En general, él quería hacer una nueva sección de crítica de teatro, ópera, de lo que fuera. En aquella época, fines de los años 70, yo hacía un programa de radio, en Radio Educación, que se llamaba El lado oscuro de la luna. Era un programa de música de rock. Y a Fernando se le ocurrió que porque yo escribía los guiones de ese programa, podría yo cubrir conciertos en México. Él pensaba en música clásica, en cualquier tipo de fenómeno que tuviera que ver con eso. Y la verdad es que yo no quería hacer ni siquiera crítica de discos de rock porque me parecía muy restringido y además no tengo capacidad de musicólogo. Los programas del lado oscuro de la luna eran bastante narrativos porque contábamos la historia de los grupos, la historia de sus canciones, traducíamos las letras. Entonces era más bien como crear un contexto de la narrativa donde estaba ocurriendo el rock. Entonces yo le dije, ¿por qué no hacemos alguna otra cosa? Te quiero presentar un proyecto para hacer una historia narrativa del punk. Y él me dijo, ¿qué es el punk? Me dice, ya vas a ver. Y escribí una serie de crónicas que se llamaba La Rebelión Gandaya, que tenía que ver con el movimiento del punk, que a fines de los años 70 pues era lo más importante que estaba pasando en la escena del rock. Terminada esa serie, se me ocurrió, como se acababa la década de los 70, hacer una revisión de la década a partir de personajes que fueran arquetipos de actitudes musicales. Por decir algo, el hippie que había oído cierto tipo de música, el fan del rock progresivo, el chavo de los hoyos funkis que oía rock pesado mexicano y de otros lados, en fin. Dije, es una buena oportunidad de recordar la década y así escribí 10 crónicas que se llamaban La década de los 70. Cada una de ellas dedicada a un año, a un personaje imaginario, pero donde yo hablaba de un fenómeno musical del momento. Al momento de escribir esas crónicas me fue ganando cada vez más la parte literaria, la parte narrativa, el desarrollar el personaje, y la parte musical quedó un poco como pretexto en el trasfondo. Y varias gentes me dijeron, ¿y por qué no trabajas más esto? Y a lo mejor puedes hacer un libro. Y me pareció una idea interesante. Esto era en 1980 y me tardé 6 años en concluir ese pequeño librito que es Tiempo Transcurrido. Amplié las crónicas hasta 1985, es decir, hasta el año del terremoto, y las inicié antes, en el 68, para crear un marco más significativo. El 68 pues fue el parteaguas en la política mexicana más importante durante mucho tiempo, el fin de un pacto entre la clase media y el Estado mexicano, el peor momento de represión para los estudiantes, el surgimiento de nuevas ideas políticas, en fin, fue un momento muy, muy plástico, muy definitorio. Entonces dije tiene más lógica que empiece el libro en el 68 y que concluye en el 85, el año del terremoto, que también marca el fin de una época. Entonces así fueron esos 18 años, reescribí muchas de las crónicas ya con un fin más literario, pero ese es el, digamos, el largo origen de Tiempo Transcurrido. El rock en México era algo que se recibía, estábamos más o menos enterados de lo que pasaba, pero había que hacer un enorme esfuerzo para estar en contacto con lo que estaba sucediendo en la escena en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países. Los grupos de rock no pudieron tener un público muy amplio de clase media, porque después del 68 se prohibieron las reuniones masivas de jóvenes, no había conciertos de rock, el rock se desclasó, se refugió en los hoyos funkis, que fueron la gran reserva de grupos como el Tri, que originalmente se llamaba en forma un poco pretenciosa Three Souls in My Mind, ¿no? Y se remexicanizó con este fenómeno, empezó a tocar letras muy cercanas a la tribu urbana y de alguna manera Alex Lora fue una especie de evangelista que sustituyó a Chava Flores y a otros cantantes que habían hecho la crónica de la ciudad y de situaciones populares. Entonces el rock queda en esta periferia y se convierte
en algo a lo que pocos pueden acceder, y la escena mexicana es muy tibia, tiene espacios muy escasos de participación. Cuando yo escribía los guiones del lado oscuro de la luna, el título del programa obviamente se lo pusimos por Pink Floyd, pero también porque nos gustaba mucho pensar que lo que nosotros transmitíamos era la región desconocida de la música de rock, eso que no se ve en la luna, porque era difícil llegar a esto. Entonces teníamos una red de amigos, socios, cómplices que nos iban dando discos muy difíciles de conseguir, revistas, libros, todo esto. Entonces, en efecto, la relación de el rock en México como práctica con el rock en México como consumo era contradictoria, porque de pronto tú podías oír, si tenías suficiente capacidad de esfuerzo para conseguir un disco, lo que pasaba en otras partes, pero en México era muy difícil hacer esto. Y hubo un viraje muy grande después, cuando empieza el famoso movimiento de rock en tu idioma. Empiezan a surgir grupos muy importantes en América Latina, principalmente en Argentina y principalmente Soda Stereo, que demuestra que el rock latinoamericano no solamente puede ser de culto, sino de masas, o sea que, y además tener una enorme calidad, y llenar, es un rock que de pronto llena estadios. Entonces cambia radicalmente la escena y surgen grupos extraordinarios en México. Digamos, hay un largo tiempo que iría de Caifanes a Molotov, pasando por Café Tacuba, en donde el rock mexicano se establece como un fenómeno de alta calidad que además conecta con la gente, ¿no? Y luego esto cambia de nuevo, ¿no? Yo creo que hoy en día hay una extraordinaria creatividad musical, pero ya es cada vez más difícil tener plataformas de acceso que lleguen a un público amplio, ¿no? La industria del disco ha cambiado por completo, los espacios para las tocadas están muy restringidos. Sí hay grupos mexicanos en Vive Latino, pero suelen ser los ya consagrados. Es difícil, digámoslo así, el acceso a un reconocimiento generalizado, no por falta de talento, sino porque hoy en día se ha pulverizado mucho la manera de percibir y de disfrutar del rock, ¿no? De alguna manera el rock ha tenido que convertirse en su propio archivista o su propio historiador. Cuando empieza el rock and roll en los años 50 y posteriormente en los 60, la gran expansión del rock, la idea generalizada es que se trata de una enorme celebración del presente, que es una música fugitiva que va a cambiar, y cada semana el Hit Parade apuesta a tener la mejor canción del siglo de esa semana, ¿no? Hay una sensación de relevo, de novedades muy incesante. Si nosotros vemos la trayectoria de los Beatles, es asombroso el cambio que tuvieron en menos de una década. Recorrieron prácticamente una gama infinita de estilos musicales, guiados por su increíble talento, pero también por la necesidad de renovación que estaba imponiendo el rock en ese momento. La cantidad de discos sencillos que van sacando y la diferencia entre unos y otros para no repetirse y ofrecer algo distinto. Entonces esta carrera contra el tiempo es muy significativa. Bob Dylan dice: no puedes confiar en una persona mayor de 30 años, ¿no? Los Rolling Stones cantan: el tiempo no espera a nadie, ¿no? Son celebraciones del presente, ¿no? El aquí y el ahora. Pero todo esto ha cambiado porque, entre otras cosas, el rock es hoy en día un oficio que practican personas de la tercera edad, ¿no? Lo hemos visto con la reciente visita de los Rolling Stones, y los grupos de alguna manera no solamente venden su presente, sino que también venden su pasado. De ahí que haya muchas reuniones de grupos que ya nos esperaban, que haya relanzamientos en forma de paquetes, cajas de los discos. También la resurrección nostálgica del acetato como plataforma tecnológica, que esto es un fenómeno nuevo. Entonces vivimos hoy en día en una cultura del reciclaje, ¿no? Dentro de la
de la música pop. Me parece lógico porque tú entras a internet, por ejemplo, y es como la cripta de los tiempos cruzados. Tú puedes oír a grupos de muy distintas procedencias que tienen ahí un presente eterno. Entonces, gente mucho más joven que yo, como mi hija Inés, que tiene 16 años, descubre a Jim Morrison y lo considera un cantante fenomenal sin preocuparse si es actual o no. Ya no es esto de buscar la nueva tendencia, sino de ver lo que encuentras en ese presente eterno de Internet. Entonces, quienes aún pueden intervenir en su pasado, como los Rolling Stones, U2, Bruce Springsteen y los grandes veteranos del rock, pues lo hacen de esa manera. Entonces, con tiempo transcurrido, pues ha pasado de manera un poco involuntaria lo mismo, porque es un libro que nunca tuvo una buena edición, porque salió primero en una colección del CREA junto con el Fondo de Cultura, que desapareció y luego se reeditó en la colección popular, pero con una letra muy pequeña. Y yo siempre quise que se hiciera una edición por lo menos tipográficamente adecuada. Y coincidió con que Diego Herrera, a invitación de Vive Latino, hizo una serie de composiciones para algunos relatos, ¿no? Entonces ahí dijimos, bueno, a lo mejor podemos llegar a hacer incluso un pequeño disco que tenga la posibilidad de cruzar la música con la palabra, puesto que el libro tiene que ver con esto. Entonces, efectivamente, pues es como un relanzamiento, pero tiene un claro sentido retro, ¿no? Por eso a los editores se les ocurrió poner una foto mía de hace muchos años, ¿no? Entonces eso pues, ya le da un sello arqueológico, ¿no? Al libro. Sí. Lo que se ha debilitado mucho es la capacidad de conexión entre el mensaje del rock y una comunidad específica que le da realce a este mensaje. Pienso, por ejemplo, en movimientos no tan lejanos que todavía existieron, el movimiento dark, el grunge, que son muy significativos porque no solamente tienen como punto de partida expresiones musicales de alto nivel, con grupos como The Cure o Nirvana, sino que conectan emocional y culturalmente con una comunidad muy específica. Y ese tipo de contacto que lo tuvo el hipismo y la generación, la Flower Generation, con la música psicodélica, y lo tuvo el punk con los Sex Pistols y los Ramones, este tipo de conexión entre lo social y lo musical se ha debilitado, lo cual no quiere decir que no vuelva a surgir o que no pueda haber microcosmos culturales que tengan este tipo de relación. Pero el rock como fenómeno artístico, como búsqueda y como fenómeno comercial sigue prosperando, ¿no? Han cambiado las condiciones de la industria. Internet prácticamente liquidó al disco. Entonces los grupos han vuelto al camino. Cada vez es más importante eh, seguir tocando. Grupos como los Beatles, que se retiraron de tocar en vivo, o como Steely Dan, que no querían hacerlo, son muy raros hoy en día. Tienes que estar tocando porque si no, no puedes sobrevivir. Incluso las disqueras piden ahora una comisión de los conciertos, ¿no? Tienen esta plataforma que creo que le llaman 360, que es que te hacen el disco si a cambio das ingresos de tus conciertos, porque es donde se gana dinero. Es una situación totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, pero ahí está la creatividad y sigue habiendo grupos importantes, ¿no? Y salen discos, no sé, el nuevo disco de PJ Harvey, me parece extraordinario. Hay muchas cosas que esperar, ¿no? La forma en que recibimos la música es totalmente distinta. Yo estoy escribiendo no sé si será un relato largo o una novela breve, que trata de una situación que era muy común. Cuando llegaba un disco importado, era muy caro, muchas veces lo comprábamos entre varias personas. Entonces, un disco podía tener 3 propietarios, 4 propietarios. Y entonces nos lo íbamos turnando. Una semana le tocaba a uno, otra semana a otro. Pero siempre lo íbamos juntos. O sea, aunque le tocaba a Pedro, digamos, íbamos a casa de Pedro. Y el tornamesa era un sitio de reunión. Era como una fogata en torno a la cual nos reuníamos a discutir y todo. Había digamos, una relación física
muy importante. Y también esto de tener algo que era compartido, hacía que necesariamente todo disco pudiera ser comunitario. Hoy en día con las descargas en internet pues hay una relación no solamente solitaria, sino en ocasiones casi autista, ¿no? Es decir, alejada de la realidad. John Lennon dijo famosamente, la vida es lo que sucede mientras hacemos otras cosas. Es una frase extraordinaria para mencionar que la sustancia más auténtica de la vida se nos escapa porque estamos distraídos y en general casi siempre nos damos cuenta de nuestra experiencia como pasado, ¿no? O como evocación de algo por venir, pero no como algo que estamos viviendo ahora. Esta frase, con la realidad virtual, ha cobrado una vigencia extraordinaria, porque efectivamente la vida es lo que sucede mientras hacemos otras cosas. El tema es que ahora la mayoría de las cosas que hacemos son prácticamente virtuales, ¿no? Estamos en una realidad espectral y perdemos este contacto con el mundo de lo físico. Y eso también tiene que ver con la forma en que percibíamos la música, que antes era mucho más colectiva. La televisión congregaba a la gente y discutías y hablabas y decías qué actor tan estúpido, qué cosa. No, y hoy en día pues mucha gente está viendo en su computadora imágenes sin que necesariamente las comparta con otra persona, ¿no? Entonces, bueno, es otra manera de percibir, ¿no? De percibir esto. Y quizá Police profetizó esta situación con la canción en la que repiten una y otra vez I'm lonely, I'm lonely. Y lo que siempre me impresionó es que en los conciertos de Police había 20,000, 30,000, 40,000 personas, todas juntas gritando I'm lonely. Es decir, todas estaban proclamando su soledad y al mismo tiempo estaban todas juntas. Y es un poco la situación que tenemos hoy en día, ¿no? De soledad en compañía. Yo quise dejar también un trasfondo social del país y de las condiciones en que ocurría el rock en México, porque en México, como tantos países del subdesarrollo, tiene varias velocidades. Es un país que, por un lado, puede estar perfectamente conectado con expresiones cosmopolitas de la cultura mundial y por otro lado es un país del atraso. Entonces esta contradicción pues yo la quería mostrar en tiempo transcurrido porque explica muchas de las formas en que nos relacionamos con la música y con el arte. Por ejemplo, el complejo que muchas veces tenemos los mexicanos de, no, hombre, si yo viviera en Estados Unidos, pues podría ser parte de un grupo extraordinario, pero como en México no hay posibilidades, como en México no hay conjuntos, pues no puedo realizarme, ¿no? Es decir, echarle la culpa al subdesarrollo de cosas que probablemente en Estados Unidos tampoco podrías hacer, ¿no? Pero esta relación de complejo y de, al mismo tiempo, y también de narcisismo de posibilidades que nunca pudiste demostrar, pero que pensabas que tenías y que la realidad impidió que afloraran, determina mucho cierta conducta de países como México. Y entonces, efectivamente, ahí en el libro hay este cruce de lo social con lo individual, del arte, con la política, y hay pues algunas pistas de lo que fue México entonces y quizá de aquello en lo que se iba a convertir. Aunque si a mí me hubieras preguntado en esa época, yo hubiera sido bastante optimista, porque creo que la sensación generalizada que teníamos era México está mal, pero está cambiando. Hay un horizonte de transformaciones que va a llegar y de alguna manera los personajes de Tiempo Transcurrido son como cachorros de esa transformación posible, de esa rebelión por venir. Todos ellos están esperando que algo cambie, fracasan muchas veces, pero no dejan de concebir algo diferente en el horizonte. Y yo creo que eso hoy en día es distinto. Yo creo que hoy en día la situación es mucho más desencantada, entre otras cosas, porque no hay expectativas de transformación. Una de las peores cosas que le puede pasar a un país es no solamente sentir que la situación es agraviante y oprobiosa en el presente, sino que no hay una salida promisoria para el futuro, o sea, que no hay una expectativa. Yo creo que estamos ahora en una gran crisis de expectativas, que en tiempos en que yo escribí ese libro
no sucedía porque decíamos, bueno, cuando haya democracia auténtica, habrá nuevos partidos políticos y habrá algún gran partido de izquierda maravilloso que llegue al poder. Había esa utopía de las cosas que iban a, ¿no? Iban a llegar y de pronto te das cuenta que ya estás en lo que es ese futuro y que no es tan prometedor como lo querías ver. Es una situación tremenda porque hay chavos que prácticamente lo único que han conocido y probablemente lo único que van a conocer es la crisis, ¿no? Es decir, a nosotros nos tocaron periodos un poco delirantes, que eran como por ejemplo el llamado periodo de la administración de la abundancia con López Portillo, que México recibió muchísimo dinero, se convirtió en el cuarto productor mundial de petróleo, había una sensación de expansión económica fuerte. Previamente Luis Echeverría había lanzado la apertura democrática, entonces parecía que se relajaba el sistema político mexicano, había más libertades. Entonces, eran momentos de expansión, ¿no? Que nosotros sabíamos que no era suficiente, pero la flecha apuntaba de manera correcta al porvenir, ¿no? Y hoy en día la situación es mucho más crítica. Encuentro muchísima creatividad en la gente joven, muchísima capacidad de información. Eh, Encuentro también un deseo muy interesante de rehuir canales y plataformas habituales, o sea, de crear colectivos diferentes, de no depender tanto, aunque todavía eso es una constante en México, de presupuestos oficiales, becas, todo eso, sino empezar a crear también grupos propios, ¿no? De acción, de salir de los canales más canónicos y asentados. Y ahí veo pues una enorme energía en la plástica, en la música, en la literatura, en todo esto. Yo creo que es un momento que además se suele reproducir en circunstancias de este tipo en muchos lados, que es cuando hay una gran desesperanza colectiva y cuando se viven momentos de zozobra por la violencia, por la desigualdad, por la corrupción, que el arte encuentra energías de expresión mucho más originales y creativas, ¿no? Entonces, el Renacimiento italiano surgió de una sociedad convulsa, corrupta, intrigante, profundamente desigual, ¿no? Lo cual no quiere decir que hay que aspirar a tener una pésima sociedad para tener buenos artistas, pero muchas veces los artistas reaccionan ante esa sociedad y las sociedades aburridas, pues como Suiza, producen trenes que llegan a tiempo, pero no necesariamente grandes artistas. Claro. Es una postura individual y a mí me parece muy legítimo que en un momento como este, tan agraviante, alguien se dedique exclusivamente a hacer sonetos de amor o eh, un cómic de ciencia ficción, cosas que aparentemente no tienen que ver con nuestra realidad. O sea, el arte también es una extraordinaria forma de la evasión y nos permite abrir ventanas a otros mundos posibles y no debemos perder eso. Eh, en lo personal, y eso es una actitud para mí que no le puedo imponer a nadie, creo que es importante dar cuenta de la realidad que tenemos. Yo creo que habría, desde mi punto de vista, un doble compromiso. Por un lado, no cerrar los ojos ante el espanto, ser testigo de lo que está pasando, tratar de comprenderlo y de hacer que esto sea inteligible, porque muchas veces lo que ocurre parece no tener ni pies ni cabeza. Y por otro lado, un compromiso paralelo de no perder la capacidad de echar relajo, eh, expresar la sensualidad, el gusto por la vida, eh, el sentido del humor, o sea, que la tragedia no nos robe la capacidad de disfrutar. Yo creo que una de las cosas más disidentes hoy en día es sentirse bien, es tener el, contra viento y marea y contra la evidencia algo que haga la vida plena. Y el arte puede contribuir para eso también, ¿no? A esa capacidad de gozo incluso en medio del horror, porque tenemos que empezar nosotros por demostrar en lo que hacemos que no todo es horror. Entonces, yo ahí veo un doble trabajo interesante, ¿no? De ser testigo del espanto y al mismo tiempo escapar de él a través del juego y el placer.
Se acaba de reeditar Que viva la música del escritor colombiano Andrés Caicedo, que es un libro que tiene que ver más bien con la música de salsa, pero que establece una relación vital muy, muy sugerente entre literatura y música. Eh, Luego, yo admiro mucho el trabajo de José Agustín, y yo creo que una de sus mejores novelas es Se está haciendo tarde, Final en Laguna, y es una novela que tiene como soundtrack continuo la música de rock, y está escrita con un ritmo totalmente rock and rollero. Hay una escena fabulosa en esa novela que dura unas 70 páginas y es apasionante, aunque solo ocurre dentro de un coche. Van persiguiendo unos policías a un grupo de amigos que están oyendo Jumping Jack Flash de los Rolling Stones, y es una transposición sumamente interesante del rock en la literatura. Por supuesto que los Beatles y los Rolling Stones pues, son los dos grandes dinosaurios que acompañaron a mi generación y la marcaron. Bob Dylan, digamos, los grandes clásicos del rock. Muy especialmente David Bowie, a quien seguí en sus muchas encarnaciones. Lou Reed, acabo de hacer una obra de teatro que está muy inspirada en su disco Berlín. Eh, Bruce Springsteen también me gustó mucho, sobre todo en su primera etapa como gran cronista de New Jersey, que tenía un sentido verbal extraordinario, y que contaba como sagas, historias de personajes urbanos sumamente interesantes. En la psicodelia, pues me gustó mucho Jefferson Airplane, y posteriormente, pues bueno, Nirvana me parece un grupo absolutamente extraordinario, y Kurt Cobain, pues el ángel caído más dramático de la música de rock, mucho más que Jim Morrison o Jimi Hendrix, o Janis Joplin, los demás, ¿no? Me gusta mucho músicos un tanto más recientes como PJ Harvey. eh, el New Wave me gustó muchísimo, y ahí especialmente The Clash, ¿no? Un grupo que oigo mucho hasta la fecha. Pues esos serían como algunos referentes clásicos, ¿no? de la música de rock.